Buenos días. Vamos a comenzar a ver los contenidos teóricos que tiene el método científico o los métodos cuantitativos de investigación, lo que sería la metodología de investigación. Lo que vamos a abordar es la metodología de investigación y nos vamos a basar fundamentalmente, voy a seguir un apunte, unos resúmenes teóricos que elaboré considerando la bibliografía de Sampieri. También tienen otro material que es un Power, donde si bien hay muchos temas que vamos a ir tocando en sucesivos videos, hay también en ese Power tienen muchos elementos metodológicos para construir instrumentos de medición. Vamos a comenzar viendo lo que nosotros tenemos en la página sobre la investigación científica. Nosotros vamos a abordar en este curso la investigación científica dentro de lo que es el paradigma cuantitativo. O sea, investigar, ¿qué es? Investigar es adquirir nuevos conocimientos sobre temas que están o bien no abordados, o bien abordados, pero que es necesario abordarlos en el contexto en el cual nos manejamos nosotros, o que están abordados en una cierta profundidad y nosotros queremos trabajar sobre otras líneas. Las características del enfoque cuantitativo de investigación son, el enfoque cuantitativo lo que trabaja es con fenómenos que pueden ser medidos a través de información cuali o cuantitativa, pero siempre lo que busca es poder describir o manejar esa información a través de procedimientos estadísticos. ¿Qué significa esto? Que el método cuantitativo o la metodología cuantitativa pone al investigador muy alejado del objeto de estudio. Entonces no hace interpretaciones, sino que hace mediciones, se basa en hechos empíricos, en fenómenos que son medibles, observables. Podemos decir que tiene otras características este método científico. Por ejemplo, sigue ciertos pasos, es secuencial, tiene un proceso que debe cumplimentar con ciertos pasos. Además, también este método de investigación es deductivo, es decir, parte de leyes generales para luego poder derivar ciertas leyes particulares que son las que va a investigar el investigador a través del método cuantitativo. Entonces tiene algunas bondades como ser la generalización de los resultados, tener posibilidad de réplica, es decir, uno podría repetir este procedimiento, y también tiene la bondad de predecir. Uno puede predecir un determinado fenómeno estudiando o realizando una investigación bajo el paradigma cuantitativo. Hay otros paradigmas u otros enfoques en la investigación. Puede ser mixto o puede ser cualitativo o puede ser mixto, que combina ambos enfoques. Dentro de la investigación científica con el método cuantitativo, podemos decir que hay distintas fases. Primero uno va a partir de una idea general, vaga, algo que le interesa, pero luego esa idea la debe necesitar formularla, plantearla a través de una determinada pregunta, o sea, plantear precisamente el problema. En el planteo del problema, en el enfoque cuantitativo, es muy importante valerse de bibliografía, es decir, hacer una revisión de la literatura,
de tener un marco teórico, es decir, saber qué han dicho otros sobre ese tema, qué han elaborado, qué han trabajado, qué han publicado. Luego hay que hacer una vez que uno tiene planteado el problema y ha visto todo lo que hay en el mundo científico sobre el mismo, uno tiene que pensar qué alcance le va a dar a esa investigación. Ya vamos a ver lo que son los alcances y vamos a ver qué es el diseño, ¿no es cierto? Un alcance de investigación y cómo lo voy a diseñar. Luego elaborar, definir variables, elaborar hipótesis. No todos los trabajos tienen hipótesis de investigación, sí tienen objetivos. O sea, pueden plantear objetivos o hipótesis. Luego desarrollar el diseño de la investigación, como les decía, definir si uno va a trabajar con una población o una muestra, y recoger los datos. Una vez que tiene los datos, tiene que analizarlo y realizar el reporte de investigación. Como les digo, entonces, dentro del enfoque cuantitativo hay una serie de pasos que nosotros debemos seguir y complementar. Vamos camino hacia él. Entonces, lo que vamos a ver es cómo formular un proyecto de investigación o cómo realizar una investigación científica dentro del paradigma cuantitativo. Vamos a comenzar considerando estas características que tiene el método cuantitativo. Como les comentaba recién, cuando uno plantea el problema, lo más importante es tener claridad en el planteo del problema. Tiene que plantearlo de manera específica, acotada, y pensar siempre en información que el investigador pueda medir y sea accesible a él. En particular, si uno hace una tesis o hace un trabajo final de carrera, debe considerar que el objetivo que se plantea o el tema que quiere abordar sea sencillo, sea acotado, para no pensar, diseñar algo que posiblemente puede llevar mucho tiempo. La revisión de la bibliografía es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque la revisión de la bibliografía o la literatura es fundamental en el método cuantitativo, porque es como el punto de partida. A partir de ahí, de lo que hay hecho, yo pienso qué voy a hacer. Y no solamente la revisión de la bibliografía me da la oportunidad de saber desde qué punto lo voy a abordar, sino que me da el fundamento metodológico, porque pueden encontrar una bibliografía con un tema que les interesa y prácticamente la misma metodología que ha utilizado el otro investigador me sirve a mí como para llevar adelante mi propuesta. Luego, pensar en la recolección de datos. Acá tendré que pensar en recolectar datos con unos instrumentos que puedo diseñar yo como investigador o puedo tomar de otros investigadores, considerar que esos datos van a tener seguramente datos numéricos, como podría ser la edad, el peso, la talla, las semanas de gestación, las horas en que un niño mira televisión durante el día, las notas o evaluaciones de alumnos, y que esos datos tienen un análisis de datos estadísticos. Estos análisis de datos tienen que ver con, por ejemplo, realizar tablas, cuadros, calcular promedios, desviaciones estándares, tablas cruzadas, porcentajes. Todo esto que les comento tienen que ver con herramientas estadísticas descriptivas. Por supuesto que uno después puede avanzar en otras herramientas que son las inferenciales. Intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, rectas de regresión. Y luego debe reportar los resultados, es decir, armar un informe. Esto es, en términos generales, lo que se hace en investigación científica dentro del paradigma cuantitativo. Entonces, un proyecto de investigación
me va a ayudar, o una investigación, a resolver algún problema. Me va a aportar algún conocimiento nuevo y me va a permitir el desarrollar o trabajar sobre algo que es novedoso, o sea, algo que no se estudió hasta el momento, ¿sí? Entonces, el método cuantitativo, el método de investigación cuantitativa me va a dar un enfoque objetivo a ese problema, me va a acercar a la realidad, pero de manera objetiva. No voy a hacer una interpretación subjetiva del problema, sino objetiva. Esa es la diferencia que hay entre el método cuantitativo y cualitativo. Las fuentes para que yo pueda plantear el problema tiene que ver con, obviamente, materiales escritos, bibliografía, literatura científica, pero también puede tener que ver una experiencia de ustedes como investigadores, como profesionales, como docentes, como estudiantes, ¿sí? Son experiencias que les pueden dar una pista para plantear un problema de investigación. Bueno, pueden revisar después en el material el ejemplo, pero siguiendo con el tema del planteo del problema, les digo que ustedes, como ya les comentaba, pueden trabajar con temas ya investigados o ya formalizados, pero que ustedes plantean otro contexto. Pueden tener ya, como les decía, bibliografía con un desarrollo metodológico y lo pueden tomar. Pueden tomar temas que han estado menos estructurados, digamos, que son investigados pero poco formalizados, o temas poco investigados, o temas no investigados. Entonces, ejemplos de estudios cuantitativos. Por ejemplo, estudiar el efecto psicológico que tiene una mujer de 30 a 55 años al quedar viuda o al perder su esposo. O bien otro ejemplo es describir los cuidados de salud en los profesionales de la salud mayores de 50 años. Por ejemplo, en este caso podemos decir que las personas mayores de 50 años deben hacerse controles médicos, por ejemplo, con respecto a cáncer de colon, hay una periodicidad, o las mujeres, hay una periodicidad en el cuidado o en la prevención del cáncer de mama, y pueden querer investigar cuáles son los cuidados de salud que los profesionales, cuáles son los cuidados de salud en personas que son profesionales de la salud. Bueno, y tienen otro ejemplo, por ejemplo, desarrollar un método para medir el clima organizacional, o bien describir el clima organizacional en una determinada organización, o evaluar los programas para prevenir el abuso sexual infantil. Bueno, acá llegamos a la primera práctica, que lo que se pretende en esta primera práctica es preguntarnos qué es investigar, qué pasos tiene el proceso de investigación científico cuantitativo, el método, perdón, mencionar algunas características, plantear 2 problemas o estudios que desearía realizar, plantearlo en el sentido del tema. Esto los va a ayudar mucho para su trabajo de investigación de carrera, o bien para el trabajo práctico de un curso de metodología de investigación. Indicar las fuentes de información que ustedes pueden tener, o sea, buscar bibliografía sobre eso, y enunciar también la población. Cuando uno piensa el problema, también tiene que tener una idea de a quién va a investigar, ¿sí? Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero saber a quién voy a investigar. Es muy importante plantear a quién voy a investigar, porque eso les va a dar una posibilidad de revisar la viabilidad o la factibilidad del tema. Y definir un elemento de análisis, es decir, dentro de esa población, de ese conjunto de individuos, de ese conjunto de organizaciones, de ese conjunto de centros o servicios de salud,
¿A quién voy a investigar? Si voy a investigar al centro de salud, al servicio de salud, al profesional de salud, ¿sí? Si yo planteo una escuela como una población, si el elemento de análisis va a ser la escuela como organización, o si el elemento de análisis va a ser el director de la institución, o si el elemento de análisis de esa escuela van a ser los docentes, ¿sí? Bueno, esas son preguntas que ustedes se deben hacer en el momento en que plantean el problema de investigación. Por eso esta práctica es muy orientadora. Luego vamos a plantear el problema. Hemos visto entonces las características y vamos a ver el planteo del problema. La primera práctica tiene que ser orientadora, ¿sí? Es pensar sobre qué es lo que quiero hacer en el modo que ustedes hasta ahora saben pensar. Ahora lo que vamos a ver son algunas propuestas un poco más específicas para plantear los problemas, los objetivos. Bueno, el planteo del problema cuantitativo implica esto, ¿no es cierto? Delimitar el problema, relacionar quizás variables. ¿Qué son las variables? Son características observables sobre los elementos. Formularlo al problema como una pregunta, hacerse una pregunta. ¿Qué sucede cuando yo trabajo con el método A en vez del método B en tal problema? ¿Qué resultados se obtienen sobre aplicando este tratamiento? ¿Qué diferencias hay entre el método A y el método B? ¿Cuál es el cuidado de la salud en los médicos o profesionales de la salud mayores de 50 años? Siempre plantearme una pregunta, eso me ayuda a poder esquematizar, digamos, el planteo del problema. Entonces, este planteo del problema, además de formularlo a través de preguntas y pensar en algo que sea medible y observable, tiene otros elementos, ¿no es cierto? Tiene preguntas de investigación, como les decía, un planteo de objetivos, también implica el planteo del problema la justificación, es decir, ¿por qué yo quiero hacer este problema? Fundamentar mi problema de investigación, ver si es viable y también tener ciertos resguardos sobre problemas o inconvenientes que tengo para abordar este tema de investigación desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Quiere decir que el planteo del problema implica todas estas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, dentro del planteo del problema existe lo que se denomina objetivos de la investigación. Entonces, cuando uno está planteando el problema, uno está pensando también cuál es ese objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es lo que el investigador pretende de esa investigación, hacia dónde quiere llegar, ¿sí? Ese objetivo tiene que estar planteado de una manera muy concreta y muy precisa. Cuando uno piensa un objetivo de investigación, debe pensar también cómo hace para lograr ese objetivo. Cuando digo cómo hago para lograr ese objetivo, pienso en qué procedimientos debo cumplir para lograr ese objetivo. En ese punto uno tiene que detenerse a pensar si es viable, si esos métodos que yo necesito para cumplir con ese objetivo es viable. Si eso es viable, estoy planteando la viabilidad del problema. Entonces, aquí hay una serie de idas y vueltas entre pensar el tema, plantearse la pregunta, pensar el objetivo y pensar cómo lo voy a hacer. En este proceso, que es el que le da nacimiento al proyecto o a la investigación, hay un ida y vuelta. Hay un ida y vuelta porque el pensar en la viabilidad del problema me implica también quizás reformular el objetivo hasta quizás reformular el tema.
Cuando uno piensa entonces en un problema o en un objetivo que quiere lograr, tiene que, como les vengo diciendo, plantear una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es la que nos orienta de aquí al culminar el trabajo de investigación. Por ejemplo, aquí hay algunas preguntas como ejemplos que tienen que ver con la psicología. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Por qué hay personas más satisfechas en su trabajo que otras? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto en una determinada población? Otra pregunta de investigación podría ser ¿qué tipos de cuidados de la salud poseen o realizan los profesionales de la salud mayores de 50 años? O bien podría preguntarme qué tipo de patologías de salud mental son más frecuentes en los centros primarios de salud. Entonces, tratar de plantear la pregunta de investigación, porque eso nos va a ayudar a, insisto, en plantear bien el problema. Hay algunas recetas acá, como por ejemplo esta, que me dice cuáles son los componentes de las preguntas. Un interrogante, qué, cómo, cuáles, dónde, para qué, cómo influye, por qué. O sea que también me indica este interrogante cuál va a ser el alcance de la investigación, porque no es lo mismo preguntar cuáles son los motivos por los cuales un médico no se realiza control de salud en el periodo que le corresponde, y otra pregunta es decir, cómo influye el control de la salud en la salud del médico. O sea, hay en el profesional de salud, hay como distintos alcances, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los diseños. El otro componente es la variable más importante que nosotros tenemos en el estudio, que es la característica o fenómeno que más importante en mi trabajo de investigación. Puede ser el peso del bebé, puede ser el control de los profesionales, puede ser una variable que indique hábitos de nutrición, ¿sí? Hábitos saludables. Luego la unidad de análisis, es decir, a quién yo voy a medir, que puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pueden ser tornillos, pueden ser fábricas, pueden ser organizaciones, pueden ser individuos. Y luego el contexto, tratar de dar un contexto, es decir, en qué lugar lo voy a hacer, en qué año lo voy a hacer, con qué características tienen los individuos que yo voy a medir. Esta es como una receta para que nosotros nos podamos ir familiarizando cómo se construye una pregunta de investigación. Una vez que tenemos una pregunta de investigación planteada, hay que justificarla, o bien fundamentar el por qué yo voy a investigar eso. Esa fundamentación se lo va a dar la literatura científica, se lo va a dar la bibliografía, los artículos, y se los va a dar también el contexto en el cual ustedes trabajan. Y la viabilidad de la investigación tiene que ver con esto que yo también les dije, fundamentar y ver si el problema que ustedes están abordando es viable. Entonces, para que puedan plantear un problema, tienen que tener una pregunta de investigación, objetivos, justificar la investigación, es decir, ¿por qué hace falta hacer esto? Y pensar en la viabilidad. Es decir, yo esto lo puedo hacer porque estoy cerca del centro de salud, porque estoy cerca de los médicos, porque estoy cerca de la escuela, porque estoy cerca del servicio de salud, o cerca de la fábrica, o del lugar donde lo puedo hacer. Si no estoy cerca, ¿cuento con los medios para hacerlo? ¿Cuento con la posibilidad de ingresar a la escuela? ¿Cuento con el permiso para ir a los centros asistenciales, a los centros primarios de salud? Todo eso tiene que ver con la viabilidad del estudio. Para el planteo de los objetivos, acá me quiero detener un poquito. ¿Cuándo planteo un objetivo?
tengo que pensar en lo siguiente. Hay objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general indica eso, un conocimiento general que ustedes van a tener sobre un determinado tema. Por ejemplo, podría ser describir los cuidados de salud que poseen los profesionales de la salud mayores de 50 años. Entonces, ese objetivo a mí me lleva a plantear otros objetivos que son los particulares. Este sería el objetivo general, la descripción de los cuidados de salud en los profesionales de la salud. Es un conocimiento que voy a obtener al finalizar de la investigación. Este objetivo expresa el resultado cognitivo más complejo que se aspira a alcanzar. Es el objetivo más complejo, el general. Luego tenemos los objetivos particulares. Los objetivos particulares son puntuales y expresan acciones de menos complejidad y de alcance más limitado. Cumplir con un objetivo específico es necesario, es una condición para alcanzar el objetivo general. Indican acciones más concretas ligadas a operaciones procedimentales, es decir, cada objetivo específico tiene que tener un procedimiento que me permita obtener información para cumplir ese objetivo. Entonces hay un objetivo general y objetivos específicos. Objetivo general es describir los cuidados de salud que tiene un profesional de la salud mayor de 50 años. El objetivo específico podría ser, sí, describir los controles en cáncer de colon, describir si hay diferencias entre personal de la salud femenino y masculino, describir si hay diferencias entre los profesionales de 50 y 60 años con los profesionales de más de 60 años. No hay que confundir los objetivos específicos con pasos, ¿sí? Con pasos para llegar al objetivo general, sino que son objetivos de conocimiento, pero más limitados. Es decir, por ejemplo, un objetivo específico no es seleccionar una muestra, construir un instrumento, recolectar información. Esos no son objetivos específicos, esos son pasos para lograr un objetivo general. Ya sea un objetivo general o específico, siempre tiene una forma en la cual se formula. Por ejemplo, siempre utilizo un verbo. Explorar, describir, comparar, relacionar, explicar, predecir. Esos son verbos que yo puedo utilizar en los objetivos. Ahora bien, cada verbo tiene un alcance. No es lo mismo describir, explorar, que relacionar dos variables. No es lo mismo que explicar cómo se desarrolla una determinada enfermedad. No es lo mismo describirla que explicar cuáles son las causas de una enfermedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, acá en estos verbos vamos a tener que plantearlos de acuerdo al alcance de la investigación que uno les dé. Luego vamos a tener las variables, como dijimos, las características medibles, en las unidades medibles, las unidades de análisis que se planteen y en el contexto, la zona, el tiempo, en qué momento, en qué zona. Bueno, tienen algunos ejemplos de objetivos generales, específicos, y tienen la práctica 2, que es la práctica con la cual vamos a culminar este video. Es decir, una práctica que implica, tanto la 1 como la 2 tienen que tener en claro qué es investigar, qué es el enfoque cuantitativo, cómo plantear un problema. ¿Qué implica plantear un problema? Implica plantear una pregunta, ver si ese problema, fundamentar por qué elijo ese problema, ver si es viable ese problema, plantear objetivos generales, específicos, y definir también
población y el elemento de análisis, ¿sí? E ir pensando también las variables. Bueno, yo creo que con este material tienen para trabajar la práctica 1 y la práctica 2 que se encuentra en este desarrollo teórico sintetizado que lo tienen disponible en la web. Vamos a seguir con otro video para plantear la unidad las unidades que restan. Saludos a todos.